Me complace acompañarlos en este tercer y último bloque del Foro Minero 2025, un espacio dedicado al enfoque ambiental, clave en cualquier discusión sobre el futuro del sector. Foro Minero Panamá 2025. Enfoque ambiental. Tendré el honor de moderar este panel y sin más preámbulo, los invito a conocer a nuestra primer panelista, Joana Ábrego. Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Abogada con licenciatura con honores en Panamá y maestría en Derecho Ambiental Internacional en Estados Unidos. Becaria Fulbright y graduada de American University, con especialización en estudios legales internacionales. Actualmente es gerente legal en una ONG dedicada a la defensa ambiental y activista en movimientos ciudadanos. Fue asesora y jefa legal en el Ministerio del Ambiente, participando en la creación de su marco legal. Tiene experiencia en incidencia, diseño normativo y defensa del medio ambiente a nivel nacional e internacional. Buenos días a todos. Perfecto, ya tengo la presentación aquí. Primero, muchísimas gracias a los organizadores, a todos los que están aquí y los que nos escuchan a través de plataformas por tomarse este tiempo para hablar de un tema que está en la palestra y define realmente la identidad de nuestro país. Antes de ir a mi presentación, yo sí quería aprovechar para hacer algunos comentarios y reflexiones a un poco lo que hemos escuchado de los paneles previos. Y en aras, desde un lugar de profundo respeto y deseo de que realmente el país encuentre vías de diálogo en todos estos temas que no son álgidos. Yo quería reaccionar y decir que el diálogo social no se rompe por ideologías y no se rompe por falta de información o información distorsionada. El diálogo social se está rompiendo por la indolencia a los que sufren. No podemos estar aquí y decir que ya el mundo decidió que en todos los países la minería metálica es una necesidad porque aquí cada vez es más popular el uso de inteligencia artificial, sin cuestionarnos para qué estamos utilizando esa inteligencia artificial, que requiere 10 veces más recursos que una búsqueda normal que hacemos en Google o en cualquier plataforma. No podemos utilizar como referente países como Chile o Colombia, sin hablar en Chile de las zonas de sacrificio, áreas en donde se prioriza el desarrollo industrial, incluyendo el desarrollo metalúrgico, a expensas de peores límites máximos permisibles que deterioran la calidad de vida, la salud de las poblaciones. No podemos hablar de Colombia sin hablar de que Colombia es el país más letal para los defensores ambientales a nivel global. Si queremos construir un diálogo, tenemos que reconocer esos errores que se están cometiendo para realmente resolverlos, atenderlos, desde un lugar de respeto a esas personas que sufren las actividades, porque generalmente la mayoría de las personas que estamos aquí no somos las desplazadas por esta actividad, no somos las que sufren esos impactos. Dicho eso, paso entonces a mi presentación y dentro de ello, bueno, rescatar también que me parece curioso cómo se habla de la necesidad de datos, es un diálogo aséptico, ¿no? En donde no queremos traer la emoción, queremos confiar en datos, pero realmente las comunidades afectadas rara vez tienen acceso a datos. Porque ¿quién va a generar los datos? Las comunidades no tienen la capacidad de proporcionarlos y lo que tienen son sus vivencias. Y lo que debemos buscar es atender esas preocupaciones de la comunidad y recoger y buscar que realmente tengamos entidades imparciales a las que la población pueda creer cuando hacen los hallazgos y los recogidos. Por favor, la siguiente ponencia, la siguiente diapositiva. Gracias. Yo realmente lo que traía para decirles hoy son básicamente 4 puntos fundamentales.
la naturaleza en nuestro país no es solo hermosa, estamos acostumbradas a ella y realmente la sentimos como algo simplemente maravilloso que está ahí para poder verlo, pero realmente nuestra biodiversidad y nuestra riqueza hídrica es excepcional y nos pone en una situación de deber de conservación frente al mundo. Por otro lado, la explotación minera, la minería metálica, exige un gran sacrificio de estos ecosistemas. La minería metálica ha puesto a prueba, además, y lo hemos visto aquí en el panel anterior, la capacidad institucional y el Estado de Derecho en nuestro país, y ha fallado astronómicamente. Como decía Rodrigo, ha puesto en jaque el Estado de Derecho del que depende nuestra misma democracia. Y por último, el último mensaje que quisiera dejarles esta tarde, este día, es pedir un Panamá libre de minería metálica no es una posición radical, es una posición y una necesidad de planificación a escala global y local. La que sigue, por favor. Súper rápido, algunos datos sobre nuestra riqueza, nuestra biodiversidad. Estos son datos del Ministerio de Ambiente. Es el informe que hizo ANCOM para el Ministerio de Ambiente para crear el área protegida de Donoso, lo que hoy está en los distritos de Donoso y Omar Torrijos. Este informe dice que en esa región hay más de 250 especies raras, amenazadas, vulnerables, que deben ser atendidas. La legislación robusta de otros países protege estas especies y cuando hay una sola de ellas pone un alto al desarrollo de los proyectos. No es el caso de la nuestra. Panamá, esto no es una excepcionalidad. Panamá tiene una gran biodiversidad. Panamá es el país número 29 en biodiversidad en general y en la relación de superficie y biodiversidad es el número 9. Tiene, de hecho, 21 veces más especies diferentes de plantas que Brasil, que es usualmente un referente que utilizamos para medir biodiversidad. Continúa, por favor. La que sigue, por favor. Gracias. Por eso, constantemente van a escuchar de las organizaciones ambientales la preocupación por el corredor biológico mesoamericano y una serie de otros corredores en los que incide particularmente Panamá, que es fundamental su conservación. Pero lamentablemente, a través de los años, se han permitido una serie de actividades muy distintas y diversas que ponen en jaque la conservación de estos ecosistemas. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el sacrificio que exige la minería metálica de un ecosistema tan rico como este? La que sigue, por favor. Este es el proceso minero. No nos gusta, pero nos parece que retrata muy bien la industria minera, que es una productora especialista en desechos. ¿Por qué? Porque resulta que para generar 1 tonelada de concentrado de cobre, que es usualmente lo que nos interesa más nuestra atención, se procesan 300 toneladas de mineral y se generan 274 toneladas de relaves o desechos. Ese es el legado que se deja a Panamá en la minería metálica, cuando el concentrado de cobre, que no es 100% cobre, solo tiene 27% de cobre, es exportado del país. La que sigue, por favor. Así, para tener este proceso extractivo, tenemos una gran superficie afectada. En el caso del proyecto minero de Minera Panamá, tenemos entre 2.400 y 2.900 hectáreas deforestadas, conforme al Ministerio de Ambiente, según los informes del Ministerio de Ambiente, por encima de los 2.100 hectáreas que estaban permitidas conforme al estudio de impacto ambiental. La que sigue, por favor. El proceso requiere entonces que tengamos un lugar para disponer de estos desechos, tanto líquidos como sólidos, y esa es la instalación de manejo de relave, una instalación de 20 kilómetros cuadrados, que es básicamente un lago de la muerte, en donde esos árboles que ven allí están muriendo. Y además su presencia misma nos habla de otro problema mucho mayor, y es la falta de impermeabilización del fondo de ese lago de relaves, y el aumento, por tanto, de la posibilidad de infiltración de los contaminantes que contiene esta instalación de manejo de relave. La que sigue, por favor. Ok. Hablando un poquito de datos, ¿qué datos sí tenemos? Por ejemplo, tenemos este estudio del 2006 que hizo un análisis de 25 proyectos mineros en Estados Unidos, en donde se espera que la legislación y la capacidad de fiscalización sea mucho superior que en Panamá. En ese caso, 76% de esos proyectos subestimaron los impactos, es decir, comparada lo que se había estimado en el estudio de impacto ambiental versus lo que realmente ocurrió en el territorio, 76%, es decir, una abrumadora cantidad de proyectos habían subestimado esos impactos.
el 60% tenía presencia de contaminación o estaban por encima de los límites máximos permisibles en aguas superficiales. 52% de ellos estaban por encima en aguas subterráneas. 36% tenía presencia de drenaje ácido. ¿Qué es el drenaje ácido? La principal contaminación de la minería metálica, por lo menos en nuestro país, no viene tanto de los químicos que se añaden, que ciertamente se añaden, vienen por la sola exposición de la roca, que tiene metales pesados, químicos peligrosos atrapados en ella, y al exponerse y entrar en contacto con el aire y con el agua, viene esta posibilidad de generar o probabilidad de generar un drenaje ácido, es decir, una acidez tal que desaloja los metales pesados y hace que esos metales pesados lleguen a los cuerpos de agua natural. Y es lo que los expertos de una organización aliada con la que trabajamos muy de cerca, que es el Environmental Law Alliance Worldwide o la Alianza Mundial para el Derecho Ambiental, ha determinado utilizando la propia data de la empresa. La que sigue, por favor. Aquí vemos la incidencia, la gran incidencia de casos de fallas de presas de relave a nivel internacional. De hecho, en el periodo 2000-2009 se llegaron a registrar 2 fallas por año de presas de relave. Y si bien en estudios más recientes han mejorado los números, todavía los responsables de estos estudios dicen que es alarmante cómo los 3 métodos constructivos posibles para las instalaciones de manejo de relave continúan teniendo fallas importantes. La que sigue, por favor. Hilo hace un recuento de algunos de los casos de estas fallas de relave y sus impactos en el medio natural, y nos hablan de un caso en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, la mina de cobre y oro OK Tedi, que desde 1984 se encuentra contaminando los ríos, afectando a más de 30.000 personas. Nos rescatan también el caso en 2015, en donde lamentablemente perdieron la vida 19 personas, también por una falla de la presa de relave y la contaminación con 2 depósitos, 60 millones de metros cúbicos desplazados. Y obviamente no podíamos dejar ese reencuentro sin el famoso caso de Brumadinho, Brasil, devastador, el 25 de enero del 2019, en donde fallecen 270 personas y una vasta área es afectada, imposibilitando el desarrollo comunitario de otras actividades. Se llega a un esquema de compensación de $7.000 millones. La que sigue, por favor. Ok. Respecto a la gestión ambiental del proyecto minero, no quiero extenderme demasiado en esto, pero creo que es importante realizar que hay graves problemas de diseño y de fondo con el proyecto minero precisamente por la ubicación en donde se encuentra. De hecho, hay un informe reciente, el último informe que hace el Ministerio de Ambiente, que si bien no es el informe comprensivo, es decir, hasta 2021 se hacía periódicamente una revisión comprensiva de todos los compromisos ambientales que tenía el proyecto minero anualmente con un equipo interdisciplinario. Ese tipo de inspección de seguimiento ambiental ha cesado. No tenemos una radiografía actualizada de qué está pasando con el proyecto, pero el Ministerio de Ambiente sí ha hecho revisiones puntuales, y en esas revisiones resalta el tema de la deforestación de un área superior, resalta la realización de obras adicionales sin un estudio de impacto ambiental, y resalta también incumplimientos importantes en los compromisos de reforestación, en donde cada año las plantaciones que pueden ser certificadas por el Ministerio de Ambiente son mínimas respecto a las grandes obligaciones que tiene el estudio de impacto ambiental. La que sigue, por favor. También se encuentra pendientes, la empresa fue sancionada en 11 ocasiones por el Ministerio de Ambiente por diversas infracciones ambientales, pero 5 procesos de estos continúan pendientes por años. En uno de estos casos, la empresa interpuso 11 recursos distintos, tanto al Ministerio de Ambiente como a los diferentes tribunales de justicia, para prevenir que la investigación siquiera fuera iniciada. La que sigue, por favor. Sobre los impactos sociales, no quisiera referirme, pero quisiera referirlos a este muy buen artículo de The Guardian, en donde se habla de la viva voz de las comunidades. Hay 9 comunidades indígenas y otras no indígenas afectadas por el proyecto, y en este artículo hablan de su vivencia y de la falta de información sobre qué les está afectando. Incluso de un episodio muy lamentable en donde pierde la vida una madre y una hija
en circunstancias muy no esclarecidas. Y se habla de cómo, a pesar de que se hicieron levantamiento de datos por parte de la Universidad de Panamá, y de hecho hay datos del Ministerio de Salud, esta información no ha sido pública. De hecho, el Centro de Incidencia Ambiental solicitó esta información el año pasado y todavía hoy no ha logrado acceso a esta información, a pesar de haber acudido desde octubre a la Corte Suprema de Justicia. La que sigue, por favor. Para cerrar, el último mensaje que quiero dejar es, no es un capricho antojadizo de los grupos ambientales o las comunidades afectadas y todas las organizaciones que se han movilizado en solidaridad por los impactos que la actividad minera deja en el territorio panameño. Esto es algo que incluso se habla a nivel global. Como ustedes saben, el país es un comprometido y siempre un líder en asumir posiciones internacionales de protección de los recursos naturales, de los ecosistemas. Y esto no es casual. Y dentro de esos esquemas se ve como crítica una situación en donde hay una cosa que se llama los límites planetarios y 7 de los 9 límites planetarios han sido sobrepasados. Nos encontramos realmente en una situación de crisis, de triple crisis, por cambio climático, por la pérdida de biodiversidad y por la contaminación ambiental. Y es ese el escenario en el donde tenemos que aproximar la pregunta sobre la minería metálica. Porque no podemos basar la decisión sobre si desarrollamos o no desarrollamos minería metálica en una necesidad que no evalúa la capacidad del medio de proveer lo que necesitamos. Me parece que la conversación apropiada para tener es una conversación primero de si el planeta está en capacidad de darnos esa producción de minerales metálicos que sentimos necesitamos para cosas como la inteligencia artificial o para estar en espacios en donde hace bastante frío sin necesidad. Así que, por ahora, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias a Johanna por compartir sus reflexiones. Continuamos con este bloque ambiental. Nuestro siguiente panelista es Ramón Varela de Morgan & Morgan. Bienvenido a este escenario. Ramón Varela, Morgan & Morgan, abogado con más de 25 años de experiencia en infraestructura, energía, contratación pública y sostenibilidad. Lidera prácticas legales en energía, ambiente y gobernanza en una de las firmas más reconocidas del país. Ha asesorado grandes proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares que fortalecen la matriz renovable de Panamá. Representó a inversionistas y entidades financieras en operaciones clave por cientos de millones de dólares. Ha sido expositor en foros sobre energía y asociación público-privadas, promoviendo el desarrollo sostenible. Les disculpen que traje mi cronómetro aquí porque sé que estamos un poquito sobre el tiempo. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la prensa por invitarme a participar de este importante evento. Como acaban de oír, soy socio de Morgan & Morgan. Nosotros somos abogados de empresas mineras y somos abogados de Minera Panamá. Sin embargo, mi objetivo hoy no es repasar lo ocurrido en 2023. Estamos en 2025. Y la idea de este evento, por lo menos de mi perspectiva, es mirar hacia adelante. Y entonces yo quisiera empezar tratando de cambiar el paradigma. Y primero tengo que cambiar el paradigma de la presentación. A ver, yo, como les dije, soy abogado de empresas mineras. Yo por convicción creo en la minería metálica responsable y también me considero ambientalista y considero que no hay contradicción entre estos puntos de vista. Para mí, la minería metálica responsable y el ser defensor del medio ambiente son conceptos complementarios y les pediría que se conviertan ustedes en embajadores de esa idea. Cambiemos todos el paradigma. No se trata de pensar en la minería metálica
como algo positivo solo cuando se hace bien. Se cae de su peso que estamos hablando de minería metálica responsable, bien llevada. Eso no es lo que estamos discutiendo. Mi punto es que los ambientalistas deben apoyar la minería metálica responsable como principio. ¿Por qué? Yo no creo que se trata de decir que Panamá vale más sin minería. Yo no creo que ese es el concepto adecuado. Yo lo que pienso es que ser ambientalista conlleva reconocer que sin minería no hay descarbonización. Porque el cambio climático es la mayor amenaza ambiental que enfrenta el ser humano ahora mismo. Por décadas ha habido consenso científico y político sobre esto. Y en el Acuerdo de París, los países acordaron limitar el calentamiento mundial en comparación con los niveles preindustriales para tratar de asegurar un planeta con clima neutro para mediados de siglo. Pero estamos en una carrera contra el tiempo. En 2022, y esto es antes de la explosión de ChatGPT, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas encontró que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas entre 2010 y 2019 fueron más altas que en cualquier otro momento anterior de la historia humana. Adicionalmente, dijeron que si las emisiones de CO2 seguían a los niveles actuales, el presupuesto de carbono restante para mantener ese diferencial de 1.5 grados se iba a agotar antes de 2030. Entonces, ¿cómo hacemos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero? La Agencia Internacional de Energía ha identificado que hay riesgos a minerales y metales claves que podrían hacer que el progreso global hacia el futuro de energía limpia se retrase o que sea más costoso, y que esto a su vez entorpecería los esfuerzos para poder afrontar el cambio climático. Entonces tenemos que, para poder detener los efectos del calentamiento global, necesitamos una transición urgente y masiva hacia movilidad eléctrica y energía renovable, y eso conlleva más minerales. En la COP28 de Dubái, los países acordaron triplicar la capacidad instalada de generación de energía renovable del mundo para 2030. Y adoptar el principio de la eficiencia energética como el primer combustible para la toma de decisiones. Este incremento de capacidad requiere niveles de extracción mineral muchísimo mayores de los que ha habido anteriormente. Cobre, níquel, litio, zinc, etcétera, para poder producir paneles solares, turbinas eólicas, baterías de litio, vehículos eléctricos. Todo esto requiere una extracción mineral muy superior a la que hemos tenido hasta ahora. Tanto así que el Banco Mundial estima que esta transición va a causar que la demanda de minerales aumente en más de 500% hacia 2050. Eso sin dejar de lado que la extracción actual que tenemos, bajo el modelo que está basado en los combustibles fósiles, extrae mucho más de lo que se necesitaría bajo estos minerales de la transición energética. En su segundo informe bienal de actualización sobre cambio climático, Panamá informó que más de la mitad de las emisiones en Panamá se deben al consumo de combustible líquido en el transporte terrestre. ¿Qué significa eso? Que para reducir nuestra huella de carbono, no solo tenemos que reducir el parque vehicular, sino que también tenemos que cambiar la naturaleza de los vehículos que transitan en él. Un vehículo eléctrico requiere 6 veces más minerales que un automóvil convencional, mientras que una planta eólica utiliza 9 veces más minerales que una planta de gas. En cuanto a la movilidad eléctrica en particular, el cobre tiene relevancia particular porque un vehículo eléctrico tiene aproximadamente 3.5 veces más cobre que un vehículo convencional, y hay entre 40 y 80 kilogramos de cobre en un vehículo eléctrico. Producir suficiente cobre para un cambio global hacia la energía limpia requerirá nuevas fuentes de suministro. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a cerrar esa puerta sabiendo el papel fundamental que podemos jugar en la lucha contra el cambio climático? Yo pienso que tenemos que tener un diálogo franco y abierto, y ese diálogo no puede iniciar si nosotros no iniciamos la conversación con respeto y asumiendo que cada uno tiene los mejores intereses del país en mente. La minería metálica genera un impacto ambiental importante. Eso es innegable y eso tiene que ser parte de la conversación.
pero también tiene que ser parte de la conversación el hecho de que esa minería metálica es imprescindible para poder hacer frente al cambio climático. También tiene que ser parte de esa conversación de que hay métodos comprobados para mitigar esos impactos. Y también tiene que ser parte de esa conversación que mucho peor que todo es no hacer nada mientras el cambio climático nos está llevando a un punto sin regreso. Y también es verdad que Panamá tiene una ventaja, porque Panamá es uno de 3 países que son carbono negativos en el mundo. Y para dar contexto, los otros 2 países que son carbono negativos tienen economías que son como 1/13 parte del tamaño de la economía de Panamá. En este cuadro vemos reportes quinquenales del total de emisiones de dióxido de carbono en Panamá. Como podrán ver, entre 2000 y 2021. Como podrán ver, a lo largo de todo ese periodo, hemos visto que el balance neto siempre ha sido negativo. Siempre Panamá ha consumido más dióxido de carbono del que emite. Y puntualmente quisiera llamarles la atención a las cifras de 2015 y 2021. Porque en 2021 el balance fue mejor para Panamá que en 2015, pese a que en 2015 la planta de Donoso todavía no estaba operando. En 2021 la mina de Donoso estaba en plena operación y sí, con la planta de carbón operando a plena capacidad. Y eso nos demuestra que una planta en plena operación no va a afectar negativamente nuestro balance neto de dióxido de carbono. El dióxido de carbono que emiten otros países, además, también nos afecta a nosotros. Los fenómenos naturales no respetan las fronteras políticas. Entonces, el cambio climático nos puede hacer daño con o sin minería metálica en Panamá. El que nosotros prohibamos la minería metálica en Panamá no nos va a proteger. Lo que va a hacer es que nos va a sacar de una cadena de valor esencial para este momento de transición en la humanidad. Yo lo que propondría es que nos enfoquemos en 3 prioridades mirando hacia adelante, además de seguir siendo un país carbono negativo. 1. Sigamos escogiendo socios estratégicos que vengan con estándares mundiales, experiencia comprobada y sobre todo vehículos de financiamiento que les imponen niveles de estándar social y ambiental que son más exigentes que los que tiene Panamá. Si estas empresas incumplen con esos niveles, sufren consecuencias y pierden acceso a financiamiento y a capital. Dicho sea de paso, yo también diría que una vez que escojamos a los socios estratégicos, creo que los debemos tratar un poco mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Segundo punto es exigir tecnología de punta. Hay ejemplos de éxito ambiental en proyectos mineros alrededor del mundo. Usemos esos precedentes y apliquémoslos aquí. Hay precedentes en Panamá ya de contratos que exigen sistemas de monitoreo en tiempo real, mecanismos de economía circular, manejo de aguas, etc. Sigamos implementando ese tipo de controles. Y 3, supervisión institucional. Es importante que fortalezcamos la capacidad de los reguladores ambientales para asegurar que estos proyectos en efecto no generen impactos mayores que los beneficios que traen. Yo quisiera concluir reiterando mi punto inicial. Yo quiero que dejemos de aceptar la premisa de que la protección al medio ambiente y la minería metálica responsable son contradictorias. No lo son, son complementarias. Sin minería metálica no hay forma de que el mundo pueda alcanzar las metas del Acuerdo de París. Entonces, reconozcamos que sí, hay retos grandes, pero mucho más grande es el riesgo de no hacer nada. Y la realidad es que las grandes organizaciones ambientales reconocen el papel fundamental que juega la minería metálica en la lucha contra el cambio climático. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una unión de miembros formada por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil para promover el desarrollo sostenible y crear un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. La UICN, además, reconoce que la extracción de recursos naturales ha incrementado en las últimas décadas, que estos minerales son vitales para la transición hacia un futuro bajo en carbono que traiga o genere beneficios tanto a las personas como a la naturaleza. La extracción responsable de minerales metálicos es fundamental para lograr la transición hacia la economía verde. El mundo tiene que alejarse de los combustibles fósiles e implementar un nuevo modelo energético.
Esa transición requiere más materiales que nunca. Tenemos materiales necesarios aquí. Entonces, nuevamente, los insto a que cambiemos de paradigma y así podemos escribir un nuevo capítulo en nuestra historia para demostrarle al mundo una vez más que Panamá, como siempre, es pro mundo y beneficio. Gracias. Agradecemos a Ramón y a Johanna por estar con nosotros, su participación. Los invito a tomar asiento, a iniciar esta ronda de preguntas y respuestas. Algunas ya nos han llegado a nuestro WhatsApp, otras las hemos apuntado a raíz de escuchar sus dos ponencias, así que damos inicio a este ciclo, a este último ciclo de preguntas y respuestas. Gracias a todos. Me ha tocado un panel retador, porque si bien escuchamos todos, tienen visiones un poco puestas. Por un lado, Ramón habla de que para combatir el cambio climático se necesita de la minería responsable. Johanna dice que un país libre de minería no es un punto radical. Entendiendo que ya la actividad minera existe en Panamá, tenemos un tajo a cielo abierto. Desde estas dos perspectivas o conclusiones, ¿se puede llegar a un punto medio? Muchas gracias por la pregunta. Mira, hay diferentes aristas a esta respuesta. Uno es un tema de el principio de estricta legalidad. Como decíamos en el panel anterior, en el tema minero está en juego los mismos fundamentos del Estado de Derecho. Ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, si bien se ajustaba al contrato de concesión, ha establecido unos estándares extraordinarios de protección de derechos humanos que deben ser respetados y deben ser considerados. Sí, el tajo está allí, pero ese proyecto no es correcta esta noción de que los impactos ambientales son finitos, ya están ahí y ahora tenemos que aprovechar el potencial del mineral que se encuentra en este lugar. Hay que recordar que solo se estaba en este momento explotando el primer tajo de 3 que estaban autorizados por el estudio de impacto ambiental del 2011, y además había un diseño de expandir a 3 o 4 tajos adicionales. Por lo tanto, la huella del proyecto continuará creciendo. La instalación de manejo de relave continuará creciendo con el grave riesgo de contaminación tanto hacia las aguas subterráneas como hacia las aguas superficiales. El estudio que hace el Environmental Law Alliance Worldwide del 8º y el 9º informe de seguimiento de Minera Panamá revela varias deficiencias, entre ellas que el punto de muestreo con el cual se reporta calidad de agua al Ministerio de Ambiente está establecido a 10 kilómetros de la instalación de manejo de relave, por lo cual no es un referente adecuado. En el momento en que la contaminación llegue a esta distancia, ya habrá afectado una zona demasiado vasta. Con los datos que aportan los diferentes informes de seguimiento de la empresa minera, los científicos que tienen amplia experiencia en el sector minero, uno de ellos de hecho trabajaba para el sector minero previamente, estuvo involucrado en 25 proyectos y ha revisado más de 75 proyectos a nivel global. Tienen amplia preocupación por los niveles actuales de pH y de sulfatos, lo que le parece sugerir que ya estamos en presencia de un drenaje ácido de mina que puede causar una gran preocupación. Entonces, los impactos no son finitos, no es que ya podemos aprovechar los minerales porque hemos llegado a esos impactos. Quisiera, Ramón, darte la oportunidad para contestar sobre esto. ¿Existiría un punto medio partiendo del hecho que hemos hablado aquí durante toda la mañana de la necesidad de la planificación que requiere el país y que de alguna manera refleja también el sector minero? Adelante. O sea, creo que es un poco difícil definir un punto medio porque o hay minería metálica o no hay minería metálica. Yo soy partidario, como se ha dicho anteriormente, de que hablemos sobre cómo. Quizás empezando por la perspectiva más amplia, Panamá en total ocupa 0.05% de la superficie del planeta Tierra. En un yacimiento que ocupa el 0.1% del territorio nacional, tenemos 1.5% del cobre mundial. Es una cosa desproporcional a nuestro tamaño. Y el impacto
tiene un tamaño limitado. Yo estoy de acuerdo en que estos estudios de impacto ambiental son documentos, por así decirlo, vivos, porque conllevan una etapa de operación y manejo. Pero la realidad es que las descargas que van a la tina de relaves, todas cumplen con sus permisos ambientales. Eso está monitoreado y comprobado. La presa tiene sus sensores, la presa está en un nivel totalmente manejable. Lo único que está pasando en la presa, que es irregular, es que la construcción se ha suspendido porque la operación se suspendió. La construcción de la presa de relaves es un proceso que continúa a medida que la mina sigue extrayendo y usa parte de ese material para seguir reforzando la presa. Lo que pasa es que eso quedó estancado ahora por una situación que francamente no estaba prevista en el estudio de impacto ambiental. Entonces, ahora mismo la presa está estable, no tiene riesgos, ellos están monitoreando la calidad de agua y están monitoreando toda la flora y fauna en el área alrededor, y todos los muestreos demuestran que no se está dando ninguna contaminación. La verdad es que evidentemente hay roca expuesta que no estaba supuesta a estar expuesta por tanto tiempo, porque esto era una operación que estaba supuesta a estar viva. Se suspendió en el año 3 cuando había medidas que se iban a tomar en el año 8, porque así era el diseño del plan de minas. Johanna, tu lenguaje corporal me dice que quieres contestar a esta respuesta. Adelante. Dos cositas. Uno, decir que sobre el tema de cambio climático, que no hemos mencionado esta capacidad extraordinaria que tienen los ecosistemas panameños para servir como captura de carbono, y que esa es la única razón realmente por la que somos carbono negativo. En la medida en que perdamos esa cobertura boscosa y esos manglares, perderemos también esa capacidad de carbono negatividad, y eso es crucial. Por otro lado, pues mencionar que la calidad ambiental de este proyecto no tenemos suficiente información realmente para aseverar que se cumplen con todos los parámetros, porque como decía, los informes y las inspecciones comprensivas fueron suspendidas en el 2021 de una manera ilegal, y la auditoría que han estado pidiendo los diversos grupos ambientales, incluyendo la mesa técnica de UICN para el cierre de minas, nunca fue autorizada. De hecho, lo último que se supo hace como 2 meses era que el Ministerio de Comercio e Industria estaba en la fase final para la contratación de esta auditoría. Sin embargo, no ha sido finalizada, y preocupa mucho que por el tema del paso del tiempo se hayan perdido las evidencias de lo que allí puede estar estado sucediendo, y que ya detectaban los diferentes informes del Ministerio de Ambiente, que no han sido resueltos, como yo decía, porque hay procesos sancionatorios que simplemente han estado allí pendientes, objeto de recursos, y no han avanzado. Apoyándome en esta idea que nos acabas de desarrollar, tenía una pregunta que surge, no sé si fue realmente un comentario de ustedes o de los panelistas previos, pero ya no me alcanzan las hojas de tanto que he apuntado, pero se decía que la sociedad civil duda de la capacidad del Estado de supervisar y proteger los recursos nacionales. En este sentido, quisiera saber por ambos si ustedes creen que existe una posibilidad de ampliar esa capacidad reguladora y minimizar esa duda, que es una duda razonable. Adelante, Ramón. Yo creo que es un poco contradictorio decir que no hay capacidad del Estado de supervisar la operación y después cuestionar la forma en cómo se lleva la operación, sustentándose en inspecciones y sanciones que ha impuesto el Estado. ¿Me explico? Si el Estado no puede supervisar, entonces ¿cómo llegó a hacer esa inspección y cómo llegó a imponer esas sanciones? Eso no significa que no haya que fortalecer las capacidades institucionales, y yo no estoy hablando nada más del tema ambiental. O sea, si algo en lo que estamos de acuerdo es que el fallo de 2023 me puso a dudar sobre el Estado de Derecho, aunque por razones distintas a las de ustedes. Pero, o sea, yo creo que la capacidad está ahí, lo que hay que hacer es fortalecerla. Sin duda hay que fortalecer toda la capacitación del personal, el uso de recursos, y de hecho, o sea, el contrato de 2023 contemplaba la instalación permanente de oficinas del Estado precisamente para fiscalizar todo tipo de aspectos regulatorios del proyecto, y los iba a colocar dentro de la mina. Eso era algo muy innovador que, bueno, no se da por la situación del fallo.
Bueno, mira, lo que yo te diría es que el hecho de que señalemos las limitaciones que tiene el Estado en sus instituciones, su capacidad técnica para dar seguimiento a este proyecto, no significa que anulamos esa capacidad, sino que cuestionamos que en ocasiones incluso a los técnicos con mayor experiencia en el seguimiento de estos proyectos no se les permite ampliamente establecer su criterio, pero han dejado en lo posible consignados en diferentes informes sus preocupaciones que deben ser objeto de una investigación que no continúa porque no se permite que los procesos sancionatorios avancen. Eso por un lado. Y por otro lado, decirte que por eso hemos pedido que haya esta auditoría adicional que venga a fortalecer la capacidad del Estado de hacer una radiografía de lo que ha pasado con este proyecto y cuál debe ser el curso a seguir. Como decía, la revisión de ILO tiene otros hallazgos entre los que se encuentran que a pesar de que uno de los compromisos del estudio de impacto ambiental era que el proyecto se sometiera a estándares internacionales los más rigurosos, se detectan incumplimientos importantes en esos estándares ambientales, como por ejemplo la falta de inclinómetros operativos que den cuenta de la estabilidad física de la instalación de manejo de relave. Y esto sigue siendo una preocupación a pesar de que la empresa sostenga que la estructura es estable, toda vez que en este informe que les comentaba de octubre del 2024, allí se detectan que hay obras sin estudio de impacto ambiental. ¿Esa obra cuál es? Es una obra de reubicación del punto de aliviadero de la instalación de manejo de relave para permitir alejar el punto de descarga de la presa norte de la instalación de manejo de relave y así mantener su estabilidad. Hay una preocupación a lo interno de la empresa que se evidencia en los informes de sus consultores externos sobre la estabilidad de esa presa con ese punto de aliviadero adentro, al punto que la empresa llega a construir una estructura o iniciar la construcción de una estructura que no estaba autorizada por estudio de impacto ambiental. ¿Esto es posible, Ramón, tú como abogado? A ver, yo lo que quisiera quizás aclarar es que el estudio al que hacen referencia sí menciona un tema de que hay 2 de 5 inclinómetros que están funcionando, pero los inclinómetros son uno de los múltiples mecanismos de control que tiene toda la operación. Es decir, imaginemos una persona que tiene cientos de electrodos conectados al cuerpo para monitorear sus funciones vitales. El hecho de que 3 de esos electrodos en algún momento se desprendan no significa que la persona está en riesgo ni que se pierde la capacidad de monitorear el estado de salud de la persona. Adicionalmente a eso, la realidad es que, de nuevo, como dije, la presa de relave, su construcción es un tema vivo. Los inclinómetros son uno de los mecanismos. Hay múltiples sensores que están instalados y que todos mantienen que la presa está en buen estado, y yo sí añadiría que ese mismo informe al que hace referencia el CIAM concluía diciendo que el manejo de la presa de relaves era de clase mundial. Entendiendo que tenemos audiencia que es experta en este tema, pero también hay otros que se están iniciando dentro de la ciudadanía para poder entender de lo que estamos hablando y de la gran discusión que se le viene al país. Aquí una de las preguntas de nuestra audiencia dice: favor explicar el tema de los estudios de impacto ambiental, categoría 1, 2, 3, aprobados para este tipo de proyectos, si estuvieron existentes y obligados a realizarse. Sí, el proyecto minero tiene una veintena de estudios de impacto ambiental desde la fase de exploración, construcción y explotación, pero el más importante es sin duda el categoría 3 que autoriza la explotación y es aprobado en el 2011. Lo que cuestionamos es, como decía antes, la verdadera capacidad que tienen los estudios de impacto ambiental a nivel global y no solo en Panamá, para darnos la confianza de que estas actividades pueden ser desarrolladas en entornos, sobre todo de ecosistemas tan sensibles como el nuestro. Como decía en la presentación, el año pasado, Colombia, en la COP de Biodiversidad, plantea esta necesidad de negociar un tratado internacional de metales críticos, reconociendo, por supuesto, que sí, que los metales son necesarios para la transición energética en cierta medida. Y de hecho en esa propuesta se discute cómo ciertos lugares del mundo simplemente tienen que ser excluidos de la explotación minera porque son demasiado valiosos para la conservación de los ecosistemas que son cruciales para la lucha contra el cambio climático y contra la pérdida de biodiversidad. Por supuesto que las organizaciones ambientales a nivel global apoyan el robustecimiento de la legislación minera y de mejores criterios y estándares porque la minería metálica no se puede extirpar de todo el territorio planetario.
y en esos casos será necesario que haya mejores estándares. Pero eso no quiere decir, ese argumento no viabiliza que se desarrolle una minería metálica en sitios que deberían estar reservados para la priorización de los recursos no nuestros, sino de las futuras generaciones. Sí, en efecto, el estudio más importante es el categoría 3, que pasó por todo su periodo de consulta pública previo a su aprobación en 2011. Esos estándares que establece ese estudio de impacto ambiental, en efecto, son estándares internacionales y la empresa ha sido reconocida por todo su trabajo de mitigación de impacto ambiental, tanto a nivel de reforestación como de reubicación de especies, etc. Y la realidad es que hay constante monitoreo de las áreas alrededor. Con el tema del drenaje ácido que han mencionado también algunas personas, o sea, la realidad es que la fauna alrededor en los ríos y la flora no demuestran ninguna evidencia de bioacumulación. Así que evidentemente eso no está teniendo un impacto dañino en esas especies. Yo lo único que diría es que este estudio estaba diseñado para construir la mina en esa área, entendiendo todo el entorno ecológico que tiene. Por eso las medidas son tan estrictas a la hora de la mitigación, y la realidad es que el plan de manejo del área de Donoso la reconoce como un área de recursos manejados que reconoce la existencia del proyecto en ese entorno. Yo finalizaría diciendo de nuevo, estamos hablando de una huella que comparativamente es pequeña comparado con toda la cobertura boscosa de Panamá, y la realidad es que la captura de carbono que correctamente señala la licenciada Ábrego que efectúan estos bosques es necesaria, pero no va a ser suficiente para mitigar los efectos del cambio climático. Me ha encantado esta participación porque lo estamos manejando como si fuese un debate de ideas, y voy a continuar con ese punto y también haciendo referencia a algo que dijiste, Joana, y que retumba como en la memoria colectiva de nuestra audiencia. Hablaste de un lago de relave y de la muerte. Preguntan si hay evidencia que de alguna manera justifique esta forma de llamarle al lago. Bueno, el lago de la muerte es por dos razones. Una es porque es evidente las señales de deterioro y destrucción de los bosques, que solían ser un bosque secundario. Estamos hablando en Donoso del mejor estado de conservación de los bosques en toda la región. Está precisamente en esa zona donde se desarrolló el proyecto minero. Y es evidente, nada más en las fotos y en las imágenes, ver cómo los árboles van muriendo por esta inundación que se hace con los desechos del proceso minero. Y por otro lado, sería importante mencionar que hay informes del Ministerio de Ambiente, de nuevo, que detectan entre sus hallazgos de incumplimiento el hecho de que esta instalación de manejo de relave fue llenada, fue cerrada su presa y empezada a llenar sin que hubiera la aprobación de un plan de rescate de fauna y de flora para este sitio. Esos son temas que siguen pendientes de ser deliberados a lo interno del Ministerio de Ambiente, pero solo ese hecho habla de un proceso que es ampliamente destructivo. Y por último, mencionar que aunque hubiera un plan de rescate de flora y fauna aprobado y con la mejor intención de ser implementado, es innegable que hay muchas especies que no escaparán la inundación de 20 kilómetros cuadrados, que seguirá creciendo inexorablemente a medida que el proyecto siga avanzando. Entonces, el impacto es directo sobre la biodiversidad en un país que desde el 2022 tiene una ley, que es la Ley 287, que protege los derechos de la naturaleza, y la protege en una cosa que pareciera como hipócrita de cierta manera, la protege no en función solo de los servicios ecosistémicos que brinda a los seres humanos, sino reconociendo que tienen un valor intrínseco, que el ser humano no tiene la posibilidad o el derecho de exterminar especies de este planeta. Y estamos teniendo ese impacto en una zona, como decía, tiene más de 250 especies en algún nivel de amenaza. Tengo aquí una voz omnipresente que me dice: el tiempo nos está comiendo, así que les pido por favor que nos den sus reflexiones y conclusiones finales de este panel ambiental. Como decía, mi mensaje principal aquí es una decisión país, una decisión que pone por encima de las ganancias efímeras de una actividad minera que va a concluir, porque recordemos que estamos hablando de depósitos de mineral metálico que van a concluir después de un periodo de
no sé, 30, 50 años y perderemos entonces la actividad económica que es altamente dependiente de una sola actividad, porque no hemos logrado tener autoridades que impulsan una economía realmente diversa, ni siquiera en este sitio, sino usualmente estos proyectos son centrales para toda la comunidad y en el momento en que terminan de una manera abrupta, ya sea porque caen los precios de los metales, como decían, y entran en un periodo de suspensión, en ese momento se considera como aceptable que los trabajos se pierdan. Pero cuando hay una decisión de país de priorizar la protección de los derechos humanos, de priorizar el derecho a un ambiente sano, eso se ve de alguna manera distorsionado y como malo. A lo que apostamos es que realmente el Estado impulse unas estrategias de desarrollo distintas, una promesa que se hizo en el 2024, cuando el gobierno, post el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno dijo que construiría una estrategia de desarrollo para sustituir el PIB de la minería metálica. No se movió un dedo ni por ese gobierno ni por el nuevo gobierno para realmente evitar que las comunidades sean enfrentadas a esta decisión de una manera injusta entre un trabajo que en este momento le da un ingreso para sostener a su familia y su salud, su integridad, el respeto de sus medios de vida a largo plazo. Tenemos que recordar que esta actividad, la actividad minera, nos comentaba un economista al hacer un análisis, si tomamos como ciertas las cifras de la empresa que hablan de 10.000 millones de dólares de inversión y de 6.600 o 6.900 trabajadores, hacemos esa división simple, nos damos a la tarea entonces de que cada trabajador, la generación de un solo empleo costó 1.5 millones de dólares. Y él resalta, la agricultura y otras industrias en Panamá, cada empleo se genera con 2.000, 20.000 dólares. Entonces, con ese dinero, con esa inversión, podríamos generar muchísimos más trabajos que simplemente 6.600, que consideran además no solo los trabajadores de Minera Panamá, sino de sus empresas aliadas. Doy la oportunidad, Ramón, para que des tu reflexión final. No te sí, guíes por el cronómetro. Sí, carta abierta. Sí, digo, mi primera pregunta sería, ¿quién va a poner esos 10.000 millones de dólares para generar esos trabajos? Pero, a ver, yo vuelvo a mi punto inicial. Yo no acepto la premisa de que es o proteger el ambiente o minería metálica. Porque estamos hablando de minería metálica bien llevada y responsable. Yo creo que el récord de la compañía es claro y yo creo que el récord de la compañía en ciertos círculos ha sido tergiversado. Podemos debatir eternamente sobre si el contrato era bueno o era malo y cada uno tiene sus opiniones. Yo sí pienso que deberíamos debatir con los hechos, porque aquí en el panel anterior alguien dijo que bajo el nuevo contrato la empresa no iba a pagar impuestos y es nada más cuestión de leer el contrato y dice que la empresa iba a pagar todos sus impuestos. Entonces, aquí se ha propuesto un cese total a la minería metálica por una situación coyuntural política del momento. Yo tengo una regla, cuando estés bravo, no mandes el email. Escribe el email, pero no mandes el email. Panamá mandó el email cuando estaba bravo. Entonces, ahora estamos tratando de recoger las piezas de lo que hemos tirado. Yo pienso que tenemos que tener una conversación amplia y franca sobre cuáles son los impactos, cómo se van a mitigar y cuál es el beneficio de la obra a largo plazo. Yo no creo que decir que no a la minería metálica es iniciar una conversación, eso es acabarla antes de que empiece. Entonces, yo lo que espero es que este sea el primer foro de muchos en donde esto se discuta de una manera respetuosa, con hechos, con un franco intercambio de ideas para ver cómo llevamos esto adelante, porque francamente los riesgos de no hacer nada son demasiado grandes. Te agradecemos a ambos por haber participado en este espacio. La prensa les asegura a todos ustedes, a nuestra audiencia, a nuestros lectores y a la ciudadanía en general, que este será el primero de varios foros. Este es un lugar seguro para debatir, para compartir ideas, para reflexionar, y nuevamente agradecemos a todos nuestros panelistas por haber accedido a esta invitación. Gracias. Con este tercer y último bloque damos por concluido el Foro Minero Panamá 2025. Agradecemos profundamente a todos los panelistas que compartieron sus conocimientos, experiencias y visiones, así como a los moderadores de cada uno de los bloques por conducir
con claridad y profundidad estas valiosas conversaciones. Gracias también a quienes nos acompañaron, tanto de forma presencial como virtual, por ser parte activa de este espacio de diálogo sobre los desafíos, oportunidades y el futuro del sector minero en Panamá. Nos despedimos con la convicción de que el intercambio de ideas y perspectivas es clave para construir decisiones informadas, respetuosas, responsables y sostenibles. Hasta la próxima.